Y estamos en este momento reflexionando en torno de esta semana, que es la Semana de la Piel, en una provincia como la nuestra, de clima subtropical, con una población muy abundante, de origen centroeuropeo, de pieles muy claras y muy sensibles a estas cosas. Pero recién además decía Alicia, bueno, que los más morochitos no nos creamos que somos inmunes a estas cosas, ¿no? ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, la saludamos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va, Miguel, Alicia? Muy bien. Gracias por llamarme, gracias por permitirme participar en esto que puede aclarar algunas cosas a los oyentes, ¿verdad? Sí, hablemos un poco del impacto del sol en las pieles en general, más allá de esto que yo decía de por ahí las pigmentaciones más claras o más oscuras. A ver, Miguel, vos querrías que yo te diga cómo es el impacto de acuerdo al tipo de piel de que estemos hablando. No, en general del sol y lo que ha venido ocurriendo en los últimos años con la pérdida de la capa de ozono. O sea, el sol hoy creo que no es más democrático, ¿no? Casi que no discrimina mucho. No, la verdad es que si hay algo que nosotros insistimos mucho en el consultorio durante todo el año en realidad, pero más en esta época, es la protección que tenga que hacer cada paciente, no solamente por este momento, sino para vida futura. Por eso es que insistimos tanto con la gente joven, para que ellos lo aprendan y se lo enseñen a sus niños, para que el día de mañana realmente esos chicos usen una protección, usen un protector solar, usen un bloqueador solar, usen la ropa adecuada, eviten exponerse al sol en determinadas horas del día, todo en fin de el día de mañana no sufrir lesiones malas en la piel, ¿sí? Y la forma de cuidarnos no es tan simple, cuesta ponernos una crema todos los días y para colmo cada 2 horas, porque la realidad es que los protectores, independientemente de su porcentaje de protección, duran 2 horas. Entonces la mayoría de la gente se coloca a primera hora de la mañana y me lo vuelvo a poner a la tarde. ¿Y qué pasa con todas las horas intermedias? Porque precisamente el problema mayor lo tenemos en horas de la siesta, cuando la radiación solar es mucho mayor. Y ahí es cuando debemos estar protegidos. Tenemos que tratar de evitar exponernos al sol, si no es indispensable hacer actividades o necesario salir por algún motivo en especial, tratar de evitar salir, de exponernos, de cuidarnos fundamentalmente en estas horas del sol, ¿no? Además son estos productos que usted menciona, ponerse cada 2 horas y demás, son de los que más han aumentado su precio en los últimos años, hay que decirlo, ¿no? No es una crema barata comprarse un protector o un bloqueador solar. Te cuento, Alicia, cuestan muy caro, es cierto, más que nada los protectores faciales. Son los que más costo tienen, ¿está? Pero también es cierto que si enseñamos a usarlos, realmente les duran largo tiempo, porque un protector no es una crema humectante. No tengo que ponerme una cantidad determinada y masajearme hasta que penetre. No, hay que hacer una fina película para que a las 2 horas me lo vuelva a renovar y 2 horas después lo vuelva a renovar, ¿está? O sea que los que son realmente caros, y obviamente que eso ya no depende de ninguno de nosotros dermatólogos, es el costo de los protectores faciales. Pero los protectores corporales, que obviamente vienen en envases más grandes, tienen un costo determinado, pero son más accesibles, y no siempre hay que pensar en la marca determinada, en la que está ya en la cumbre, porque realmente todos los protectores tienen su efecto de protección, ¿tá? Claro. Yo creo que hay que aprender a usar determinados tipos de productos y determinados tipos de marcas para que todos tengan acceso a un protector solar y sobre todo aprender a usarlos. Si lo hacen, realmente duran, y lo importante es decir, bueno, a ver, tengo que salir en hora de la siesta, a lo mejor no me pongo una solera muy descotada o cosas por el estilo, me cubro un poquito más, y donde vos te cubriste un poquito más, que tiene tela, tu cuerpo ya no necesita protector tampoco, ¿está?
La camisa mangas largas y el sombrero, diría mi mamá, para salir. Por supuesto, yo tengo varios años más que ustedes y recuerdo de niña cuando las mujeres salían con los paraguas negros, no había paraguas de color en aquella época, y se ponían los paraguas negros y salían, y yo las veía cruzar frente a mi casa, siempre me daban, qué sé yo, las veía pasar. En mi casa, honestamente, no los usábamos, pero muchas mujeres lo usaban. Hoy me doy cuenta por qué. Obviamente se protegían del sol, nada más que eso. Entonces no digo que vamos a salir con un paraguas o con una sombrilla, pero usar un sombrero, usar una capelina, usar anteojos, ir por la vereda que haya sombra, salir en los horarios permitidos, usar una ropa mangas largas, todo eso va en beneficio de cada uno de los pacientes o personas que lo hagan. Esa es la realidad. María, en el caso ya del trabajo preventivo que ustedes hacen, tengo un lunar y noto que o cambió de forma, o cambió de color, o cambió de tamaño. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en estos casos? Sin lugar a dudas, ir al dermatólogo. Los lunares deben crecer, los que son congénitos, los que nacieron con el bebé, y los que se van adquiriendo en los primeros años van a adquirir un poquito más de tamaño, porque todos crecemos, crece cada una de estas partes del cuerpo, y también crece la piel, y también va a crecer el lunar que nació contigo o el que apareció en edades tempranas, pero hasta una determinada edad o tamaño. Un lunar que ya está establecido no debe cambiar nunca ni de color, ni de tamaño, ni de forma, ni de textura, no debe tener ningún síntoma. Cualquier cambio, el más insignificante que ustedes puedan, que cualquier persona, pueda notar, está obligadísimo a concurrir al dermatólogo. No, lo hago, lo hacéis ya. Sí, pero tengo turno dentro de un mes. Bueno, es que si el turno es dentro de un mes, como le digo a mis pacientes, ponelo en la puerta de la heladera y te vas dentro de un mes. Porque si vos me decís, no conseguí turno, estás un mes, 2 meses, 3 meses, y no sé lo que puede pasar si pasa largo tiempo. Pero todo lunar que sufre el mínimo cambio o síntoma o signo debe ser controlado de inmediato por un dermatólogo. ¿Cuáles son las problemáticas, las patologías vinculadas a la piel más comunes en nuestra provincia? ¿Por qué consulta la gente por lo general a un dermatólogo? Mira, cuando nos juntamos con las colegas siempre lo charlamos. Yo tengo más cantidad de pacientes, vos tenés más cantidad, no sé. Es como que cada una atrae más a una determinada patología de pacientes. Pero en términos generales no hay una patología en especial. No te olvides que nosotros tenemos una provincia donde tenemos mucha cantidad de insectos, de arácnidos, de todo ese tipo de cosas. Esa es una consulta bastante frecuente, sobre todo en los niños, las reacciones alérgicas por todas estas situaciones. Pero en términos generales, la patología en general depende de las edades. Yo, por ejemplo, te puedo decir ahorita que en mi consultorio tengo un altísimo porcentaje de pacientes con acné. Me encanta trabajar con los adolescentes, también con los adultos, por supuesto que tienen acné, porque el acné también se da en el adulto, pero con los adolescentes muchísimo. Veo muchos pacientes con acné. Pero después ves dermatitis, ves reacciones alérgicas, ves reacciones por fármacos, por alimentos, o sea, patologías comunes como esta las ves siempre. Y luego tenés patologías tumorales que por suerte una de ellas es frecuente, las otras no lo son tan frecuentes, pero lo ves también. Y bueno, y a partir de ahí tenés otro tipo de patologías que no tienen frecuencia como estas otras. O sea que realmente vemos de todo un poco, sí. María, en mi caso, para cerrar, ¿qué pasa con las recetas caseras? Yo me acuerdo de una de hace varios años atrás que incluía tomar sol cubierto de Coca-Cola, por ejemplo. ¿Te acordás que era así? Hace 10 años habían salido con esa historia. Me acuerdo todo eso, me acuerdo de cuando subían al techo, y digo subían porque no tuve oportunidad de hacerlo, no me dejaban, pero si no creo que lo hubiera hecho, cuando subían al techo y se ponían las bandas estas metálicas. También. Para que les dé más. No, cuando pienso esas cosas no
No puedo imaginarme la tortura que le provocábamos a nuestro cuerpo. Realmente increíble ese tipo de cosas. Pero bueno, ya por suerte es poca la gente que no entiende que no tiene que exponerse al sol sin protección y en determinadas horas del día tampoco. Lo saben, lo entienden. ¿Sabes cuál es el problema? Que disfrutamos realmente muy poco tiempo en el año de unos días de vacaciones. Entonces, en ese poco tiempo de vacaciones tomamos el sol de noche y de día, digo yo, porque realmente tratamos de no salir de la playa en ningún momento. ¿Está? Ahora, en el resto del año es como venga. Vivimos en una provincia extraordinariamente soleada, no hay días. Bueno, hoy justamente, mirá qué locura, justo está lloviendo, pero si no, es un sol increíble, una radiación, bueno, y el calor vos de alguna manera lo toleras, el problema es la radiación del sol, pero la radiación ultravioleta, a ver, que sufrimos, obviamente los infrarrojos de menor intensidad, pero bueno, tenemos que cuidarnos, no hay otra. No podemos volver a hacer las locuras que hacíamos hace años atrás, cuando a Coco Chanel se le ocurrió tomar sol, ponerse bronceada, y desde los años 60 que venimos haciendo este tipo de cosas. Hay que tratar de cuidarse porque cuando uno es grande después lo lamenta. Sí. Esa es la verdad. Y te digo algo más. Estamos viendo patologías, cáncer de piel, si bien es cierto, vemos mucho lo que se llama vaso celular, que no es tan agresivo como los otros, pero lo vemos en gente cada vez más joven. Antes lo veíamos en gente mayor. Yo viví varios años afuera y cuando vine a mi provincia aprendí realmente lo que era cáncer de piel en toda la gente que trabajaba en la chacra, en toda la gente del interior que no se podía proteger porque no tenía una crema protectora, porque lo hacía como podía, y hay días que todavía lo siguen haciendo. Entonces tenemos que tratar de protegernos, chicos. ¿Y qué pasa con la alimentación vinculada también al cuidado de la piel? Obviamente que la alimentación tiene mucho que ver con determinadas patologías de piel. Sería difícil que yo te dijera en una u otra. Lo que sí voy a decirte es que de acuerdo a la edad que uno tenga, tiene que alimentarse correctamente. ¿Y qué significa correctamente? Alimentarse dejando de lado todo aquello que te hace daño. Tratar de evitar el azúcar, tratar de evitar las harinas, alimentarte mucho de proteína, mucho de verduras, las frutas que corresponde, porque todo el tema, las frutas son sanas, pero están llenas de azúcar. Ahora, los niños deben comer de todo, los niños deben alimentarse con todo, y los grandes también, de acuerdo a sus actividades. Hay gente que hace mucha actividad física, que pasa varias horas por día en un gimnasio, tiene que tener una alimentación absolutamente distinta que el de sedentario, ¿está? Pero en términos generales hay que alimentarse con cada cosa un poquito, y fundamentalmente tomar mucha agua. Cuando hablamos de líquido no estamos hablando solamente del mate, del café, del jugo, agua. Hay que tomar mucha agua. Claro está que en los 3 litros, 2 litros diarios que hablamos de líquido, sumamos todo lo otro, pero tratemos de tomar mucha agua, que es lo que más nos conviene. Tal cual. Doctora, muchísimas gracias por atendernos y por su tiempo, No, por favor, un placer. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Por supuesto. Hasta luego. Gracias, Alicia. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. La doctora María Navarro. Me gustan estas consultas al aire. Sí, está muy linda. Está muy buena. Me había olvidado de la subida al techo con el coso de aluminio. Dios mío. ¿Cómo no nos extinguimos, diría mejor? Tal cual. Alguna capacidad de resiliencia tenemos los seres humanos, porque después del baño con Coca-Cola y papel de aluminio para tomar sol, creo que estamos vivos. Cada uno debe tener una imagen parecida de las cosas que hemos hecho para tomar sol o para estas etapas, ¿no? Tal cual. 17:39.
cuadro cubista que generó una sostenida polémica. De repente, abandona la pintura y se transforma en un pensador del arte. Duchamp fue una figura cada vez más destacada en el sentido de que sus experiencias, como el urinario y la bicicleta, entronizadas en una galería de arte, ponen en arte, en marcha, 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 en arte, en marcha. Si el mundo respira, se agita la memoria, especies y especies, la trama que lo habita, especies y especies, la trampa es infinita. Bien, lo que estamos escuchando es un tema de los menos difundidos quizá de la obra de Osvaldo de la Fuente, un temazo, ¿no? Astor Jungla se llama esto, y ahí aparecía la voz de Federico Clem, explicando muy bien, además, muy bien, el arte de Duchamp, el aporte de Duchamp. Voy a usar una palabra que nadie usa, la disrupción del arte, o de la mirada del arte. La obra de arte es aquello que el artista decide que sea arte, por eso se menciona en esa intervención el urinario, ¿no? Pero bueno, otro día hablamos del tema. ...17:43, Miguel, tenemos un tiempito ahí para invitar a una actividad